Hello everyone, today I'm going to explain the conjugation of verb to have. Hola a todos, voy a explicar la conjugación del verbo to have. Vamos a enfatizar en la conjugación de la tercera persona del singular, que es lo que hemos venido haciendo esta semana en las clases. Pero cabe recordar que este verbo es diferente a los demás que hemos visto. Have expresa posesión, como lo veremos acá. Entonces recordemos que la tercera persona del singular se conjuga con todos los verbos y dice la regla que todo verbo terminado en consonante se le agrega s, como el verbo work, quedaría works. Si un verbo que termina en o, x, s, ss, ch o sh, al verbo se le agregará es. Pero si un verbo termina en y precedido de consonante, a este se le quita la y y se pone ies. Pero el verbo have es un verbo que tiene una connotación irregular, es un verbo que no le aplica esta regla de la tercera persona en el singular, sino que su forma cambia. Como lo vemos acá, si yo digo I have para decir yo tengo, you have para decir usted tiene, para las terceras personas que son he, she, it, pues entonces no agregaríamos s después de la e, sino que conjugamos el verbo como se ve en rojo. Sería he has, she has, it has. Y los demás quedan igual. Entonces, si yo tengo aquí un ejemplo y digo I have a big house para decir que tengo una casa grande. You have a big house para decir que usted tiene una casa grande. Para he, she, it, que son las terceras personas del singular, entonces sería he has a big house, she has a big house, and it has a big house. Y para los demás, pues obviamente queda el verbo have. Pero si yo voy a usar esta misma expresión en forma negativa, recordemos que debemos usar el auxiliar do con su forma negativa, que es not, y pues como lo tenemos aquí en forma contraída, don't o doesn't. Uso don't si digo I don't have a big house, o si digo you don't have a big house. O si digo we don't o they don't have a big house. Pero para las terceras personas entonces ya no uso don't, sino que uso doesn't. Y como podemos ver en este ejemplo, el verbo ya no es has, sino have, vuelve a su forma normal o natural. ¿Por qué? Porque ya no es necesario la conjugación en tercera persona en el verbo, porque ya lo tengo conjugado en el auxiliar, que es doesn't. Lo mismo pasaría si voy a conjugar preguntas. Entonces, para las preguntas en tercera persona, debo usar primero does y después los pronombres he, she, it, y el verbo quedaría como originalmente es. Entonces diría, does he have a big house? Does she have a big house? Does he have a big house? Entonces, aquí era una corta explicación para continuar lo que hemos venido haciendo en clase y dejarles un pequeño ejercicio de práctica allí en la plataforma para que lo hagan en esta semana en reposición de clase en forma asincrónica. Okay, thank you for watching and paying attention. See you next class.